Y lo que encontramos es que este núcleo cometario no se parece en nada a la idea que teníamos de lo que es un cometa. No solo no hay dos planetas iguales en el sistema solar, sino que tampoco hay dos sistemas iguales. Y todo lo que haces, lo que comes, lo que consumes, lo que botas, etcétera, afecta a la biosfera y la biosfera te afecta a ti. Cuando decimos que el hombre hace la historia, es realmente así. No hay un plan B para el hombre en la Tierra. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a poder hablar de exoplanetas. También podremos hablar del origen de nuestra Tierra y responder a una pregunta que mucha gente se hace. ¿Existe vida en otro lugar o no? Para responder a nuestras preguntas, Jean-Pierre Bibring es el invitado de hoy. Hola, muchas gracias por invitarme a hablar de lo nuestro, como se dice. Muchas gracias. Entonces, para quienes no lo conocen, ¿puede resumir un poco su profesión, lo que ha hecho en realidad, los principales proyectos en los que ha trabajado? Bueno, primero que nada, soy producto 100% de la universidad. Yo hice mis estudios en la universidad. Fui ascendiendo en la carrera académica porque quería dedicarme tanto a la docencia como a la investigación. Eso fue en Orsay, sigue siendo en Orsay, que ahora se llama la Universidad Paris-Saclay, pero era una de las universidades de París. Y primero estudié física nuclear. Y en el momento en que tenía que elegir una especialidad fue cuando llegaron las primeras muestras lunares. Eran las misiones Apolo estadounidenses y Luna soviéticas. Me di cuenta de que lo que había aprendido en física me permitía entrar en lo que se volvía cada vez más emocionante, es decir, analizar muestras extraterrestres que habían sido recolectadas, ya sea por hombres en las misiones Apolo o de manera completamente automática con los soviéticos. Y empecé a trabajar en esos efectos. Y poco a poco fui entrando cada vez más en lo que se llama la astrofísica espacial, que consiste en fabricar instrumentos que viajan al espacio para observar ya sea el espacio lejano o nuestro propio sistema. Y yo más bien me centré en la exploración espacial del sistema solar, que es algo que nació en los años 60, así que ya existía cuando empecé. Pero fue poco a poco que fuimos adquiriendo los medios para ir observando una tras otra los planetas del sistema solar y otros objetos, cuerpos pequeños, cometas y asteroides. Así que me metí en eso y hasta creamos un laboratorio en Orsay que se llama el Instituto de Astrofísica Espacial, donde todavía estoy. Y participamos. Et à l'intérieur de ce laboratoire, me encargué de la exploración del sistema solar en casi todas las grandes aventuras de esas décadas. Tenemos cosas que volaron y que siguen volando alrededor de Marte. Hicimos bastantes misiones así. Y lo que realmente me gustó de eso es que mientras más descubríamos cosas, porque realmente son descubrimientos, más evolucionaba nuestra visión de lo que es la Tierra. Y hoy llegamos a una visión de lo que es la Tierra en su formación, en su evolución, en sus propiedades, totalmente diferente de la que teníamos, que yo mismo tenía, por supuesto, cuando empecé este trabajo. De acuerdo. Entonces, usted habló de misiones para observar. Así que cuando hablamos de observación, ¿nos referimos solo a telescopios que sobrevuelan o también hablamos de sondas que aterrizan? Ambos, es decir, la exploración espacial, que consiste en tratar de tener acceso a las propiedades de lo que podemos observar, lo hace de diferentes maneras. Podemos pasar muy rápido frente a algo, hacemos lo que llamamos sobrevuelos. Podemos quedarnos en órbita alrededor de esos objetos, pero a cierta distancia. Estamos en órbita a unos cientos de kilómetros del objeto. Y entonces, desde esa distancia vamos a tratar de sondear las propiedades en toda la superficie, pero no solo de la atmósfera si la hay, o incluso del subsuelo. Y luego hay casos en los que realmente podemos aterrizar ahí y analizar localmente en ese momento una cierta cantidad de propiedades. Y de hecho, lo que es muy eficaz es cuando podemos combinar todo eso. Si solo hacen observación a distancia, no necesariamente tienen la precisión que se puede tener cuando uno aterriza. Cuando aterrizamos tenemos precisión, podemos llegar hasta la escala microscópica, de hecho. Cada grano se puede analizar, pero es local y después, por supuesto, hay que saber cómo podemos extrapolar lo que vemos ahí al resto del planeta. Y entonces ahora, para bastantes objetos, la Luna por supuesto, pero también Marte y otros objetos, existe realmente la capacidad de combinar la visión global y la visión local. Y eso es lo que nos ha permitido entender la formación y la evolución de estos objetos. Marte es emblemático, por supuesto, porque ha habido muchas misiones a Marte y tenemos tanto una visión global de lo que es Marte en su historia, como hemos podido demostrar que hubo diferentes eras en la evolución de Marte, que hubo momentos en los que Marte tenía agua líquida en su superficie, muy probablemente, y que todo eso desapareció. Podemos explicar por qué.
Y ahora podemos intentar aterrizar en sitios que han conservado la memoria de esos momentos tan antiguos, cuando Marte tuvo agua en la superficie, por ejemplo, y saber si hubo una evolución química similar a la que en la Tierra dio origen a lo que llamamos la vida. De acuerdo, entonces entre todas las misiones en las que ha trabajado, hay una que me parece particularmente notable, que consistía en aterrizar en un cometa. ¿Puede contarnos un poco más sobre eso? ¿Trabajó usted en esa misión? Sí, por supuesto, si quiere. En cuanto tuvimos los medios para observar otros objetos, como le digo, empezamos por los planetas. Y muy pronto surgió la pregunta de intentar también acceder a objetos más pequeños, pero que pueden informarnos de manera muy diferente sobre los procesos de formación. Y ahí hablamos esencialmente de los objetos cometarios. Y entonces la idea de ir a encontrarse con un cometa nació muy temprano, de hecho, en los años 70 y 80. Y la primera misión que tuvo lugar fue una misión de sobrevuelo del cometa Halley. Ustedes saben que el cometa Halley da la vuelta en 76 años, regresó en 1986 muy cerca de la Tierra. Y entonces hubo varias misiones de observación y resulta que esa fue mi primera misión. De hecho, pude participar en esas misiones de sobrevuelo, pero fueron misiones extraordinarias. De alguna manera porque la velocidad relativa era tan alta, 70 kilómetros por segundo, que entre el momento en que estás delante y el momento en que estás detrás hay 2 minutos. Es decir, tienes 2 minutos para hacer todas las mediciones. Bueno, entonces se pueden imaginar un poco lo que eso representa. Es muy emocionante, pero en realidad es muy complicado y muy agotador. Puede ser muy frustrante. Y eso hicimos. Yo participé en las misiones con los soviéticos, porque hay 4 sondas, 5 sondas que se utilizaron, 2 sondas japonesas que observaban principalmente la cola, el plasma, y había 2 sondas soviéticas que tenían. El objetivo es pasar a unos cuantos miles de kilómetros, eso ya es muy cerca. Pero para aumentar el tiempo de observación, incluso había una plataforma que apuntaba de manera permanente durante los 2 minutos y había 2. Los soviéticos siempre hacían 2 sondas para el mismo objetivo. Y entonces teníamos un instrumento a bordo hecho en Francia, detrás del 800 que estaba ahí por primera vez, caracterizar el núcleo del cometa realmente, porque entrábamos en la coma, en esa atmósfera, y gracias a eso una misión. Una sonda hecha por la Agencia Espacial Europea, que se llamaba Giotto, pudo ir directo, porque pudimos darle suficientes indicaciones para decirle, si realmente quieres ir directo, tienes que ir ahí. No tenía forma de apuntar, pero estuvo lo más cerca posible para tratar de saber qué era. Y todo eso nos dio muchísima información sobre un gran cambio. De hecho, en nuestra concepción de lo que es el núcleo de un cometa, no teníamos idea de lo que era un cometa. Sabemos que cuando el cometa pasa cerca del Sol, desarrolla esa coma. Eso es lo que llamamos un cometa. Esa atmósfera y esas grandes colas así, porque hay hielo que se sublima esencialmente y que da ese gas que vemos detrás. Pero no sabíamos más y de repente descubrimos varias cosas, entre ellas que hay una materia orgánica muy interesante, pero no habíamos previsto eso antes, así que no teníamos los instrumentos adecuados y además en 2 minutos es complicado analizar ese material. Y de ahí nació en Europa, en realidad, debíamos hacerlo con los estadounidenses que se retiraron del proyecto, una misión para ir al encuentro de un núcleo de cometa e incluso soltar algo que descendiera sobre él. Así que imaginamos eso en los años 80 y fue así, después de muchos contratiempos, por cierto, que la misión Rosetta nació sobre una base puramente europea. Inicialmente incluso queríamos aterrizar ahí, tomar un poco del núcleo cometario y traerlo de regreso a la Tierra, hacer un retorno de muestras cometarias, lo cual nunca ha sucedido desde entonces, por cierto. Pero era un proyecto con los estadounidenses que abandonaron el proyecto sin siquiera avisarnos, la verdad. Decidimos que si no podíamos traer las muestras, íbamos a llevar el laboratorio allá. Y así fue como nació este conjunto tan interesante de Rosetta y Philae. Philae es entonces un módulo que tenía como objetivo ir hacia el cometa, unido al módulo principal que se llama Rosetta, y luego, cuando no estuviéramos demasiado lejos, ser soltado para aterrizar sobre él. Y eso sucedió. Después de bastantes contratiempos también, el lanzamiento tuvo lugar en 2004 y fue en 2014, después de 10 años de viaje, que pudimos aterrizar en diciembre de 2014, noviembre de 2014 sobre ese núcleo. Así que yo estaba bastante involucrado porque era corresponsable científico de ese módulo de descenso precisamente. Había 2 responsables, un alemán y yo, porque en realidad fue una aventura muy internacional, muy cooperativa, y Francia, Alemania y también los italianos estaban muy involucrados en ese proyecto.
Y entonces es la primera vez pero como pueden ver, son tecnologías de los años 80 las que implementamos. Y aterrizamos 30 años después entre el tiempo que se necesita para diseñar, desarrollar, ir, etcétera. Y entonces es un éxito que me parece bastante extraordinario de alguna manera porque era necesario en los años 80 cuando no sabíamos nada sobre un núcleo cometario. No sabíamos si nos íbamos a hundir, si íbamos a resbalar, si íbamos a rebotar. No sabíamos en absoluto qué era eso. Había que diseñar un sistema que pudiera adaptarse a lo que encontráramos allá. Y al final, en lo esencial, funcionó bastante bien. Hubo cosas que no funcionaron bien, pero otras que sí funcionaron, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista, etcétera. Y finalmente logramos aterrizar. Rebotó, si recuerdan. Fue una aventura bastante extraordinaria porque no habíamos previsto ese material. Teníamos miedo de hundirnos, en cuyo caso hubiéramos estado perdidos, por así decirlo, no habríamos podido comunicarnos. Y de hecho pasó lo contrario, rebotamos, pero rebotamos con una velocidad tal que volvimos a rebotar, pero nos volvimos a posar sobre la superficie. Así que dimos varios rebotes hasta llegar a una cavidad que nunca había visto el sol y pudimos empezar a analizar justamente ese material. Y ahí hubo descubrimientos que tal vez debimos contar más porque fue tan espectacular el hecho de llegar ahí que la gente no preguntó mucho después. Entonces, ¿qué encontraron? Y lo que encontramos es que ese núcleo cometario no se parece en nada a la idea que teníamos de lo que es un cometa. Hay muy poca agua, por ejemplo, cuando pensábamos que el agua era el componente principal de un cometa, que era esa famosa agua sucia que se había diagnosticado. Claro que hay un poco de agua, eso es lo que vuelve a dar lugar a la cabellera y a las colas. Pero lo esencial del material es materia orgánica, es materia hecha de carbono, macromoléculas, granos orgánicos de varios milímetros incluso, que hemos mostrado en nuestras imágenes. Creo que en este libro debo dar necesariamente, y espero hacerlo, algunas imágenes de lo que es ese núcleo cometario. Ese material, sin importar la orientación, eso es el pie de Philae, ese material que es muy, muy oscuro. De hecho, para hacer una imagen así, hay que ampliar las cadenas, porque es tan negro, es más negro que el carbón. Realmente es materia orgánica. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta de que esa materia, que por cierto no pudimos analizar completamente, y por eso actualmente con otras misiones intentamos analizar ese material, en particular trayendo muestras de este tipo de materiales. Y lo hicimos, entre otras cosas, con los japoneses. Tal vez hable de eso más adelante. Nos dimos cuenta de que efectivamente ese material debió ser esencial para orientar la evolución de la química del carbono. Una vez que algunos de esos granos entraron en los océanos primordiales de la Tierra, porque algunas propiedades de esos granos, que no en absoluto, propiedades genéricas que se encuentran en todas partes del universo, que también provienen de la evolución de esos objetos, incluso antes de que pudieran entrar en el sistema interno y entrar a la Tierra en particular, que tienen propiedades que efectivamente pudieron moldear la cadena de reacciones químicas que conduce a lo que llamamos la vida en la Tierra. Y entonces, eso fue una revolución bastante grande en nuestra propia concepción de lo que es la evolución en general y en particular la evolución de la química hacia la vida en la Tierra. Una gran parte de lo que mucha gente hace ahora, yo mismo todavía participo en eso, es analizar ese material lo más detalladamente posible. Tenemos la manera de acceder a algunas de esas cadenas moleculares y tal vez les cuente una o dos porque encontramos cosas bastante curiosas, digamos interesantes. Pero ahora estamos trabajando, y de hecho es una de las cosas que hacemos con los japoneses, en una próxima misión, que realmente consistirá en ir a un núcleo cometario, tomar ese material y traerlo de regreso a la Tierra, para aprovechar todas las tecnologías que tenemos aquí y así poder analizar a fondo lo que probablemente fue el corazón de la evolución hacia la vida. Porque ¿cuáles son las propiedades especiales de los materiales que encontramos en estos cometas? De nuevo, cuando decimos que hay granos orgánicos, significa que, ya saben, el carbono es un elemento, sabemos bien qué es el carbono electrónicamente, es un elemento que tiene mucha facilidad para unirse con otros, con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Entonces, lo que llamamos química orgánica es toda la química que se basa en la posibilidad de que el carbono en el espacio en general, pero también en la Tierra, pueda reaccionar, formar macromoléculas que pueden polimerizarse como el polietileno, cosas así. Bueno, todo eso está basado en la química del carbono. Sabemos que esos granos están hechos esencialmente de esas estructuras y descubrimos
Gracias a la misión Rosetta, una gran cantidad de moléculas basadas en carbono, incluyendo aminoácidos, se detectó glicina, una gran cadena así de reacciones. Pero aún no hemos podido, eso es lo que resulta tan frustrante de alguna manera de esta misión, que por lo demás fue increíble. No tenemos esas propiedades que nos parecen esenciales. Les voy a dar un ejemplo para mostrarles tanto el potencial de estas cosas como la frustración que existe. Ustedes saben o no saben que en el cuerpo humano, por supuesto, tenemos mucha química orgánica, incluidos los aminoácidos, las proteínas, que tienen propiedades muy particulares, una de las cuales se llama quiralidad. No vamos a tardar mucho en esto, pero la quiralidad, estas moléculas que se forman con un montón de agrupamientos que se ponen encima, pues pueden estar de un lado o del otro de la molécula, esencialmente. Pueden tener formas diferentes, así como tus dos manos tienen 5 dedos, pero ves que no son superponibles, solo lo son en una imagen, en un espejo. Eso es lo que llamamos quiralidad. Pues bien, resulta que en el cuerpo humano algunas de las moléculas, en particular los aminoácidos, tienen todas la misma propiedad. Hacen girar la luz, como se dice, hacia un lado y no hacia el otro, tienen propiedades. Es como si solo hubiera manos izquierdas, no hay mano derecha desde el punto de vista de los aminoácidos. Los azúcares es al revés, todos son derechos y no izquierdos. Pues bien, cuando haces una reacción química y fabricas esas cosas, produces la misma cantidad de uno que de otro. En principio produces mezclas, lo que se llama racémicas, la misma cantidad de uno que de otro. Los seres vivos lograron, por así decirlo, esta hazaña de eliminar, en el caso de los aminoácidos, todas las moléculas derechas para quedarse solo con las izquierdas. Y para los azúcares, todas las izquierdas para quedarse solo con las derechas. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la propiedad inicial que llevó a esta especificidad de la química orgánica terrestre para que en lo que entró en los seres vivos se haya producido una selección, probablemente muy temprano en el sistema? Bueno, se piensa que parte de eso se debe a excesos de estas quiralidades que ya estaban presentes en los granos que llegaron a la Tierra. Y en Philae teníamos los medios para analizar esos excesos, y por razones energéticas principalmente, relacionadas con el hecho de que finalmente llegamos a una cavidad donde no hay sol, no pudimos recargar nuestras baterías. Y entonces trabajamos durante 60 horas, lo cual ya era muy bueno. Pero la primera experiencia que habríamos hecho si hubiéramos podido recargar nuestras baterías habría sido medir esos excesos de quiralidad, para saber cómo pensábamos y cómo seguimos pensando, que probablemente se trata de propiedades del disco que dio origen al sistema solar, que ciertas irradiaciones del Sol joven pudieron modificar en esos granos. Son esos excesos los que después, al entrar en los océanos terrestres primordiales, teniendo en cuenta la composición, no es solo el agua, sino los ingredientes que había en esos océanos, los que pudieron favorecer una cadena de evolución que seleccionó una forma en lugar de otra. Y eso es lo que llevó, entre otras cosas, a comprender que toda la evolución de la química se hace así, con ingredientes que a veces no son en absoluto mayoritarios. Basta con que haya un poquito, puede ser un elemento menor o traza, pero que va a tener un efecto esencial en la evolución después. Así que así fue como empezó todo lo de Rosetta y Philae. Muchísimas cosas que están ocurriendo hoy en la nueva concepción que podemos tener de la evolución en un sentido amplio, y en particular de la evolución de la química del carbono hacia lo viviente. Entonces eso me lleva a otra pregunta. ¿Este cometa pertenece a nuestro sistema solar o viene de otro sistema? No. No puede haber objetos que vienen de otro sistema. No, la mayor parte de lo que hay en el sistema solar hoy en día se formó muy temprano en el sistema, a partir del material que había en ese disco, con poco efecto de material que venía de otro lugar. Luego, toda la evolución de ese disco y sobre todo todas las colisiones que pudieron haber ocurrido, la acreción a partir de los pequeños granos para formar objetos grandes, todo eso es algo que sucedió hace 4.7, 4.8 mil millones de años alrededor del Sol. La mayor parte de la masa llegó al centro para formar el Sol, pero todo lo demás dio origen a los millones. Los miles de millones de objetos que pueblan el sistema solar, los planetas obviamente, los 8 planetas, pero también todos los demás objetos de pequeño tamaño que se formaron por acreción. Algunos de ellos desaparecieron por choques o incluso salieron del sistema solar, pero los cometas actuales son los residuos de lo que se formó muy temprano en la evolución del sistema solar.
Entonces, si son los residuos de lo que se formó bastante temprano, eso nos permite tener información adicional sobre la formación del sistema solar en sus inicios. Por supuesto. El hecho de que los 4 planetas internos, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, en lugar de 1, 10 o 1000, es una información importante sobre toda la dinámica que pudo haber existido, las inestabilidades gravitacionales, las migraciones planetarias. Son palabras que quizá aún no hayan penetrado en la conciencia de todos. Pero ya sabes, siempre nos quedamos con esa idea, por ejemplo, de que todo es muy estático, que no hay evolución en el centro, la misma dinámica de las cosas. Por supuesto, nos damos cuenta de que es todo lo contrario, hay una evolución dinámica que es absolutamente esencial. Y, por ejemplo, pensamos que todos los movimientos planetarios están como regulados, como se dice, como un reloj. Es decir, que la Tierra siempre gira de la misma manera, que siempre ha girado así, que gira sobre sí misma en 24 horas alrededor de un eje que siempre ha estado a 23 grados, lo cual no es cierto, etc. No, de hecho, mientras más avanzamos, más nos damos cuenta de que todo eso es el resultado de una serie de efectos dinámicos de evolución que han tenido lugar muy temprano en el sistema y que han perdurado, pero que siguen evolucionando, y es esa evolución la que es muy interesante. Así que esa dinámica inicial en particular provocó muchas colisiones. Y cuando tienes dos objetos que se encuentran, dependiendo de la velocidad, si es a baja velocidad, va a haber acreción, van a crecer. Y así es como la Tierra creció, como todos los planetas. Si el choque es más fuerte, al contrario, vuelve a generar polvo y puede desaparecer. Entonces, ese movimiento es muy importante y eso es lo que estamos estudiando actualmente. Tanto por observación como por modelado, ahora existen técnicas de modelado y personas que hacen una física extraordinaria relacionada con las matemáticas, para simular todo lo que pudo haber llevado en algún momento a un sistema como el nuestro, con 4 planetas internos y 4 planetas gigantes. Mientras que ahora, y ese es uno de los grandes descubrimientos con los exoplanetas, ahora sabemos que la mayoría de las estrellas que ves por la noche están rodeadas de planetas, pero que no hay dos iguales, es decir, que no solo no hay 2 planetas iguales en el sistema solar, sino que no hay 2 sistemas iguales. Y que esa noción de extrapolación que todos teníamos, porque cuando solo conocíamos la Tierra, proponíamos que todos los otros mundos fueran iguales, y entonces extrapolábamos. Y por eso existía la famosa pluralidad de los mundos, y que mucha gente, desde la antigüedad, propuso que en todas partes hubiera lo mismo. Ahora que hemos explorado el sistema solar, empezamos a entender que no hay dos iguales, y sobre todo empezamos a entender por qué. ¿Qué es lo que hace que la Tierra se haya convertido en la Tierra, que Marte se haya convertido en Marte, etcétera? ¿Y ahora qué? Gracias a los descubrimientos de exoplanetas, después del hallazgo importante de Michel Mayor y Didier Queloz en 1995, nos dimos cuenta de que efectivamente hay exoplanetas absolutamente por todas partes. Pero al mismo tiempo, y tal vez eso sea lo más importante de su descubrimiento, que me parece extraordinario, es que no hay dos iguales. Es decir, el sistema solar es absolutamente único como tal. ¿Qué es lo que hace que todos los sistemas sean diferentes? Es precisamente eso lo que llamamos un sistema. La materia en forma de planetas o de pequeños cuerpos resulta de fenómenos que están presentes en todas partes como fenómenos, pero que toman formas particulares en cada momento. Y porque en el espacio son esas formas las que van a determinar finalmente la estructura final, que no es final sino actual y que no deja de evolucionar, pues eso genera la diversidad que vemos. Así que ahora entendemos que la diversidad es el nuevo paradigma. En lugar de poder extrapolar lo que vemos para decir que hay más pluralidades, que hay en todas partes igual, nos damos cuenta, al contrario, que los procesos son los mismos. Siempre son colisiones, interacciones gravitacionales, todo lo que quieran, pero la forma que toma es perfectamente contingente, es decir, depende del contexto. Le agregan un poquito más de esto o de aquello, cambian un pequeño parámetro y de repente tienen una evolución diferente. Y lo que me parece extraordinario ahora es el famoso azar y la necesidad. Empezamos a sopesar el papel respectivo del determinismo. Las leyes físicas, una ley física es determinista, pero depende de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales nunca son las mismas de un caso a otro. Siempre hay pequeñas diferencias. Cuando alguien tira 10 penales, nunca podrá hacer 2 veces el mismo, porque el hecho de que el pasto esté así o que el dedo esté así, etc., va a hacer algo que el famoso caos en algún momento se va a desviar. Si haces 10 veces seguidas un saque en tenis, todos serán diferentes, porque basta con un pequeño detalle para que la trayectoria sea diferente, independientemente de la corriente de aire, simplemente, y la corriente de aire también, de hecho.
Ahí está. En cuanto empezamos a mostrar que se superponen a los determinismos de las leyes de la física, la llegada de eventos que son impredecibles en sí mismos, eso es lo que llamamos azar. Cada uno está determinado por leyes físicas. Cuando tienes una colisión de dos objetos, la Tierra, por ejemplo, tuvo una colisión con un objeto grande que llamamos Tea, muy temprano en su historia, unas decenas de millones de años después de haberse formado. La trayectoria de la Tierra, la trayectoria de Tea, están determinadas por las leyes de la gravedad, pero no tienes manera de saber que no están correlacionadas. El hecho de que cuando Tea llegue, la Tierra esté en ese punto y con esa orientación y no en otro, te va a dar una orientación particular. Del choque, un punto de impacto diferente, cambias una pequeñísima cosa y de repente el resultado va a ser completamente diferente. Y la evolución de la Tierra va a depender increíblemente de ese choque, por ejemplo, que dio origen a la Luna, pero hay muchos otros choques. Gran parte, la tectónica de placas que tenemos actualmente, el hecho de que haya agua en la superficie, todo eso está directamente relacionado con algunas de las propiedades del choque que la Tierra tuvo con ese objeto. Y si hubiera habido otro tipo de choque, bueno, no otro tipo de choque, pero un choque con otros parámetros, una masa diferente, una composición diferente, un ángulo diferente, una velocidad diferente de choque, no estaríamos aquí para hablar de ello. Es cierto que es contraintuitivo, porque visto desde afuera, uno podría pensar que todos los planetas del sistema solar se hicieron con los mismos materiales. Y cada planeta es diferente, incluso si vamos a un solo planeta, las lunas de cada planeta de todos modos tienen apariencias que son completamente diferentes. Eso es lo extraordinario, ¿sabes? Por ejemplo, el telescopio JWST actualmente está tomando imágenes de campo profundo absolutamente increíbles. Hay que tener cuidado con la belleza de las imágenes, porque ¿qué te dicen las imágenes? Todos los puntos que ves cuando observas un campo profundo son galaxias. Uno quiere decir, es igual en todas partes. Nuestra galaxia no es única. La prueba es que hay tantas como quieras. Se puede decir, de hecho, que cuando decimos que hay miles de millones, decimos que es infinito. No, miles de millones, aún así no es infinito. En términos de probabilidad, eso no puede ser suficiente para que haya alguien como tú actualmente diciendo lo mismo en otro lugar. Pero bueno, hay miles de millones, y entonces a gran escala da la impresión de que es igual en todas partes. Y eso tiene un poco que ver con lo que dices. Es decir, que no solo las estructuras parecen iguales, sino que los ingredientes son los mismos. Y es cierto que los átomos que conocemos, el hidrógeno, el carbono, etcétera, existen en todas partes, no necesariamente en las mismas proporciones. Para los elementos estables, más o menos, para los elementos radiactivos, no realmente, pero bueno, hay los mismos ingredientes en todas partes. Y entonces, mientras no tengamos la capacidad de observar con detalle, es decir, de hacer acercamientos a lo que vemos, pues bien, a partir de esas imágenes podemos llegar a la idea de que hay una uniformidad increíble en la evolución de las estructuras y que las estructuras son iguales en todas partes. Y entonces, la pluralidad de los mundos, el hecho de que lo que llevó a la formación de la Tierra también pueda reproducirse en otros lugares. Uno piensa que hay tantos casos que, por supuesto, eso existe en otros lugares. Eso era cierto, digo bien, era cierto, mientras no tuviéramos medios para ir a explorar las cosas. De poder hacer un zoom precisamente en lo que es el sistema solar, en lo que son los otros sistemas, y de entender las razones de lo que revela ese acercamiento, es decir, la diversidad. El hecho de que observamos la diversidad, algo que no sabíamos antes de ir ahí. Hace 50 años no sabíamos, cuando decíamos que hay agua en Marte o que hay vida en Marte, no había nada que permitiera decir que hay o que no hay. Y de hecho, lo que es sorprendente es que no había ninguna información que nos permitiera decir que hay vida en otro lugar o que no la hay. Eso no era del ámbito de la ciencia, no era un enfoque científico, era puramente dogmático. ¿Por qué? Porque queríamos referirnos a ideas que ancestralmente se habían puesto en nuestras sociedades, en las nuestras. Con nuestros 2 milenios de monoteísmo, existía de todas formas esta idea de que hay una creación detrás, etc. Ahora que podemos ir a verlo, nos damos cuenta de que las razones de esta diversidad precisamente lo reflejan. La intervención en la evolución de fenómenos impredecibles que llamamos casualidades y que son importantes, aunque sean importantes como efectos, aunque no sean importantes como ingredientes. Les hablé de la quiralidad hace un momento, pero es lo mismo que les dije sobre el impacto de Theia, sobre la migración de los planetas. Ustedes saben que por qué todos los sistemas son diferentes, los sistemas planetarios, estelares, exoplanetarios, digamos. ¿Por qué todos son diferentes? Porque en cuanto tienes ese disco que empieza a girar, que hay materia en ese disco, en cuanto un objeto empieza a acumular materia, va a interactuar no solo con los otros objetos sólidos, sino también con el propio disco.
Y eso es lo que hace que los objetos empiecen a migrar, como decimos, es decir, a girar y eventualmente a encontrarse muy cerca de su estrella, aunque se hayan formado muy lejos. Porque para que un objeto pueda acrecentar gas, necesita tener un núcleo grande. Para tener un núcleo grande, debe formarse lejos para tener no solo granos minerales, sino también hielos. Mientras más lejos estés, más frío hace. Si tienes mucho hielo, rápidamente tienes una masa tal que el gas va a ser acrecentado. Eso es lo que dio origen a los planetas gigantes Júpiter y Saturno en nuestro sistema. Pero una vez que tienes eso, ese planeta no tiene ninguna razón para quedarse donde está porque va a seguir migrando en el sistema solar. Y puedes tener perfectamente planetas que con esa migración terminan muy cerca de su estrella. No demasiado cerca, si no desaparecería. Pero hay un límite, pero que es muy pequeño, que está muy por dentro de la órbita de Mercurio, por ejemplo, en nuestro caso. Un límite que hace que ese planeta pueda quedarse ahí miles de millones de años, posiblemente. Y entonces cuando observas un planeta gigante de gran masa muy cerca de la estrella, eso no significa que se formó ahí, significa que migró hasta ese lugar. Y eso se va a detener en el momento en que ya no haya nada en el disco. Y la salida de la materia del disco va a depender de la evolución, de la protoestrella, etc. Entonces, cuando juntas todo eso, resulta en una increíble diversidad. Pero es cierto que en mi opinión es una idea que es difícil de sacarse de la cabeza. La idea de que hay muchos mundos que son idénticos. El otro día me encontré con una revista que mostraba un poco Marte y las diferentes etapas de Marte y que mostraba las etapas anteriores de Marte. Y en realidad era más o menos nuestra Tierra, pero un poco diferente, como si en realidad todos los mundos fueran idénticos. Es solo que los mundos estaban en diferentes etapas de su evolución, pero en general solo eran tierras, ya sea tierras en proceso de convertirse o tierras del pasado, pero en todos los casos tierras. ¿Qué les puedo decir? Pues lo que les puedo decir es que lo intento, he pasado tiempo y de todas formas es todo un libro. Por razones históricas y casi filosóficas, ahora nos cuesta trabajo desprendernos de la idea de que hay planetas como la Tierra por todas partes. Porque pasamos tantos siglos extrapolando lo que es la Tierra a otros mundos que no conocíamos. Ahora, cuando intentamos entender que la evolución está llena de caminos evolutivos, de evoluciones diferentes, aún así tratamos de volver siempre a esa idea anterior. Encontramos algo y tratamos de encajarlo ahí. Entonces, vamos a decir que Marte es una etapa anterior de la Tierra. Podemos decirlo así, excepto que no es cierto. Todo va a depender. No es cierto, tampoco es la manera de decirlo. Todo va a depender de lo que entendamos por Tierra. Si la Tierra es un objeto de cierta masa a cierta distancia de la estrella, hay tantas como quieras en el universo, por supuesto. ¿Y por qué eso permitió justificar la extrapolación que hacíamos de otros mundos a lo que es la Tierra en un estado posiblemente diferente de evolución? Es porque estábamos convencidos de que lo que hace la evolución son precisamente ese tipo de propiedades, un pequeño número de propiedades muy importantes, como las dimensiones, el tamaño, la distancia a la estrella. Pero sabemos que eso no es cierto, que lo esencial de la evolución es un poco de eso, pero muchas otras cosas. Y esas otras cosas son, por ejemplo, las propiedades de la radiactividad del interior de la Tierra. ¿Qué es lo que hace que el agua sea estable en estado líquido? Es la tectónica. ¿De qué depende la tectónica? Bueno, de la radiactividad, del contenido de uranio, torio, potasio. Si tomas otro objeto que no tiene el mismo contenido, pues no tendrá el mismo tipo de tectónica. Pero la tectónica también es, por ejemplo, el hecho de que una parte del agua que había muy temprano en la historia no solo pudo volver a la superficie, sino quedarse en el manto superior. Y eso genera una viscosidad muy particular. ¿Qué es lo que hace que el agua haya subido o no? No es la distancia a la estrella, no es eso. Esencialmente es la composición de nuestra atmósfera. Eso, por ejemplo, esta cuestión sobre la habitabilidad, volveré después a lo que decías sobre las etapas respecto a Marte, porque eso va a estar directamente relacionado con esto. Hay vida en la Tierra y tratamos de definir eso por lo que llamamos habitabilidad, porque un planeta puede ser habitable o no. Y lo que trato de mostrar es que ese concepto en sí mismo está sesgado, porque siempre queremos volver a la idea de que la vida es una etapa necesaria de la evolución. Esa idea de que no tiene sentido ni dirección es absolutamente esencial. La habitabilidad, por la idea de que en la Tierra el agua era esencial para la evolución, nos remite a esa idea de que para que un planeta sea habitable debe haber agua en estado líquido.
Hay muchas cosas que decir al respecto. Primero, no es cierto que sea el agua en sí misma la fuente de la vida. El agua fue útil, es útil en la evolución de la química que condujo a los seres vivos en la Tierra. Hay que entender, no es solo el agua, no es la molécula H2O, es lo que hay en el agua. Si tienes una pecera con agua limpia, pura, pones un pez adentro, no vive mucho tiempo. El agua por sí sola no es habitable. Son los ingredientes, los catalizadores, lo que vas a añadir, lo que va a favorecer ciertas reacciones en lugar de otras. Pero más importante que eso, ¿qué hace que el agua sea líquida en la superficie de la Tierra? Por supuesto, es un poco la distancia al Sol. Tiene que haber energía que venga del Sol. Pero si actualmente buscamos la posibilidad de que haya estabilidad a la distancia de Saturno, como fue el caso con Titán, por ejemplo, vemos claramente que llega 100 veces menos energía a Saturno. ¿Qué es lo que determina la temperatura en la superficie de la Tierra que hace que el agua sea estable en estado líquido? No son los componentes principales ni siquiera los menores de la composición de la atmósfera. Si nuestra atmósfera solo tuviera oxígeno, nitrógeno y argón, el 99.9% de la atmósfera, no estaríamos aquí para hablar de ello. Lo que hace que el agua sea estable en estado líquido son componentes que representan menos del 0.1% de nuestra atmósfera, como el vapor de agua y el dióxido de carbono, el CO2. Pero la historia del CO2 por sí sola justificaría un programa o un libro. Muy probablemente la Tierra tenía, cuando se formó, una atmósfera densa, como Venus hoy en día, con decenas de bares, quizás cientos de bares de dióxido de carbono. ¿Qué hace que el dióxido de carbono se haya quedado en la superficie de Venus? Y saben que en Venus, con eso, el efecto invernadero hace que haya 450 grados a la sombra y no hay sombra, como se dice en Venus. Y en la Tierra no es el caso. ¿Qué hace que haya tan poco dióxido de carbono en la Tierra? En la Tierra hay menos del 0.01% de una barra de dióxido de carbono, mientras que tal vez había cientos de barras. El dióxido de carbono desapareció de nuestra atmósfera, pero en proporciones increíbles. El 99.999% del dióxido de carbono ha desaparecido. ¿Pero cómo desapareció? Desapareció porque el agua era estable en estado líquido por otras razones. Y que cuando pones dióxido de carbono en presencia de agua, el dióxido de carbono se disuelve en el agua. Por eso existe el agua con gas. Se ioniza. Y en el caso de la Tierra, los iones que provienen del CO2, es decir, CO3 y HCO3, esos recuperan un catión, principalmente calcio, y eso va a precipitar en forma de una sal que llamamos un carbonato. Toda la caliza terrestre es nuestra reserva de gas carbónico inicial. Y es increíblemente eficaz. El 99.999% del CO2 se ha convertido en esa caliza, a la cual, por cierto, los seres vivos han contribuido. Fueron las conchas de las especies marinas. Pero una parte de eso, que se depositó en el fondo de los océanos o en zonas cercanas al fondo, fue introducida principalmente en las placas controladas, continentales. Y cuando las placas continentales, por la tectónica, se introducen un poco, eso las disuelve y reinyecta una parte del CO2 en la atmósfera. La cantidad reinyectada es extremadamente baja, como les dije. Eran las famosas 280 ppm partes por millón, así que ven, es 0.0002 de 1 bar. Así que les digo, es apenas unos millonésimos del dióxido de carbono inicial. Si tuviéramos una tectónica particular diferente, no tendríamos esa concentración, sería más baja o más alta. Hay muy poco. Pues bien, esa pequeña cantidad, junto con el vapor de agua que proviene de la evaporación de los océanos, ambos aumentan la temperatura en 33 grados. ¿Ven lo que son 33 grados? La temperatura promedio, y haría permanentemente 18 grados. El agua no sería líquida, sería hielo, y tampoco estaríamos aquí para hablar de ello. Entonces ven que para explicar el hecho de que el agua sea estable en estado líquido y que tenga un papel importante, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, que son esa solubilidad que hubo, la tectónica que proviene de la radiactividad, el movimiento de las placas que proviene del impacto que hubo, el hecho de que el magma se contrajo, devolvió una parte del agua a la superficie, pero quizá el 90% quedó en el manto, lo que le dio una viscosidad particular que hizo que haya 10 placas y no más, etc. Entonces, todo eso es lo que hace que un planeta pueda llegar a ser o no solo habitable, sino propicio para que el agua permanezca estable de manera duradera a lo largo del tiempo. La permanencia también es importante. ¿Qué es lo que hace que el clima terrestre se mantenga igual durante más de 4.000 millones de años?
Una gran parte de la respuesta, solo una gran parte, es la estabilización de lo que llamamos la oblicuidad. Es que la Tierra gira sobre sí misma en 24 horas alrededor de un eje inclinado con respecto al plano que forma la Tierra alrededor del Sol. Ese eje, que es de 23 grados y algo, que por supuesto es la latitud de los trópicos, ¿qué es lo que hace que sea ese ángulo? Es el resultado de las colisiones. ¿Qué es lo que hace que se mantenga en ese valor y que no cambie todo el tiempo? Se mueve así, esta oblicuidad. Eso es lo que da origen a lo que llamamos la precesión de los equinoccios. No tenemos tiempo de hablar de eso aquí, pero eso causa pequeñas variaciones en el clima de todas formas, porque la Tierra no está en un círculo, sino en una elipse, lo que hace que haya momentos en los que estamos más lejos o más cerca del Sol. Eso es lo que da origen a las glaciaciones, de decenas de miles de años. Pero siempre se mantiene en 23 grados, así que las diferencias de temperatura son de unos 45 grados como máximo, lo que puede parecer mucho. Las glaciaciones no son poca cosa, pero ocurren en periodos largos, de algunos miles de años, y el sistema puede adaptarse más o menos. Pero eso se mantiene ahí. Imaginen que además de ese movimiento existiera este otro movimiento y que de vez en cuando ese eje estuviera en la dirección del Sol. Imaginen lo que podría pasar. Y ese es el caso de todos los otros planetas. Los planetas tienen una oblicuidad que no es estable. ¿Por qué? Porque Jacques Lascar, un astrónomo de París, descubrió hace ya 30 años qué es lo que estabiliza la oblicuidad. Es notable, muy probablemente es la existencia de la Luna la que ha estabilizado ese ángulo. Pero hay lunas en todas partes. Pero esta luna tiene una particularidad, y es que la masa de esta luna, en relación con la masa de la Tierra, esa relación de masas, es la más alta de las que conocemos. Hay lunas del mismo tamaño que nuestra luna, como la de Júpiter, pero Júpiter no se ve afectado gravitacionalmente por eso. Marte, por ejemplo, tiene 2 lunas, Phobos y Deimos, pero son tan pequeñas que no tienen influencia. Bueno, la oblicuidad de Marte cambia constantemente. Esa es una de las razones por las que el clima marciano no puede mantenerse estable en escalas de millones de años en comparación con los miles de millones de años de su vida. Entonces, cuando juntamos todo eso, nos damos cuenta de que lo que determina la evolución y la habitabilidad son tantos parámetros diferentes que no podemos simplemente considerar que la evolución de la Tierra depende solo de la distancia a su estrella. Y gran parte de lo que la gente dice actualmente sobre los exoplanetas, para saber si son habitables o no, es si las condiciones en su superficie permiten que el agua sea estable en estado líquido. Pero si solo se considera la distancia, eso no es suficiente. También se necesita la composición de la atmósfera, como les dije, y la estabilidad de ese tipo de cosas a lo largo del tiempo. Entonces, ese es un primer conjunto, y es un conjunto muy pequeño de lo que muestra cómo ahora la evolución se va a enriquecer con todo lo que pueda en algún momento suceder. Pero es lo mismo en nuestras vidas. Lo que hace que hoy tengan el trabajo que tienen, y por supuesto es el lugar donde nacieron, diferente de la parte este de Bangladesh. Eso es cierto. Pero son todos los encuentros que han podido tener, un programa que vieron, un profesor increíble, un programa maravilloso, etc. Lo que hace que en un momento dado su propia evolución no estaba inscrita en el determinismo de lo que pudo haber sido la formación de lo que era su ADN. Pues bien, es lo mismo para toda la evolución. La gran idea de Darwin, lo que la mayoría de la gente todavía no quiere aceptar, es que precisamente la evolución desde el Big Bang hasta nosotros no es una flecha así, no vamos en una dirección determinada. Eso era lo que proponía esa marca, que todo eso apunta a algo. Y todavía hay, lo queramos o no, en nuestras sociedades, no es el caso en Asia, donde tienen otras referencias ideológicas o filosóficas. No pueden no ir de A hacia B, y en esa trayectoria la vida es una de las etapas. Y eso es lo que hace que en algún momento, aunque lo que mostró Darwin es que en ningún momento hay una flecha, la evolución no va hacia eso, la evolución de los homínidos no va hacia el hombre. Nadie quiso que el hombre existiera y que hoy estemos aquí hablando. Es el contexto el que, en un momento dado, si no hubiera habido el levantamiento de África Oriental, no habría habido en los homínidos la aparición de... Eso es darwinismo para mí. Es mostrar que la evolución está hecha en todo momento de bifurcaciones y que hay un gran número de lo que él llamaba variedades, vamos a decir posibilidades, y que la orientación va a tomar una u otra dirección dependiendo del contexto. El contexto va a decir, mira, esto es más favorable que aquello, favorable en relación a lo que llamamos adaptación.
Y esta noción de adaptación al contexto es esencial. Como el contexto evoluciona y es interactivo, una especie puede hacer que el contexto evolucione y el contexto va a adaptar a varias especies, algunas especies más que otras. Y bueno, todo eso hace algo que no podemos prever ni predecir. Y esa es la fuerza de lo que entendemos hoy sobre la evolución de los objetos planetarios. Entendemos por qué la Tierra se volvió lo que es en comparación con lo que Marte se volvió. Entendemos el principio mismo de la diversidad de caminos. Y de alguna manera eso equivale a aplicar el darwinismo, no solo para los seres vivos, sino también para las etapas desde el Big Bang. En todo momento hay bifurcaciones y estamos en una de esas trayectorias. Y el error que siempre cometemos es considerar que esa trayectoria es única porque fue forzada por el destino o por un creador. En todo momento, todo existe para poder ir en una dirección en lugar de otra. Y de hecho, esa es la fuerza de este tipo de trabajos en relación con los desafíos de este siglo, que consiste en decirse, nada está escrito sobre la evolución. Actualmente hay desafíos que son a escala de un siglo y ya no de un milenio, en particular con el clima. Estos desafíos son realmente planetarios. Se necesitan respuestas planetarias, pero la fortaleza está en decirse, no hay nada escrito, no sabemos si vamos a ir en tal o cual dirección. Y todo lo que haces, lo que comes, lo que consumes, lo que botas, etc., influye en la biosfera. La biosphère joue sur vous. Et donc, vous le vouliez ou Tú contribuyes. Cuando decimos el hombre hace la historia, es realmente eso. Y ese es el reto esencial para mí, que es lo que retengo de toda esta evolución en relación con los retos, los desafíos que tenemos ahora adelante, sobre todo para los jóvenes. Por supuesto, es decirse que el encanto prevalecerá debido a que todo lo que haces a nivel individual va a desembocar en cosas que colectivamente van a permitir soluciones que son más favorables que otras, en relación con la preservación en particular, y sobre todo en interacción positiva con la naturaleza, ya que esta idea de extraerla de la naturaleza no tiene sentido, aunque esté escrito en el Génesis. Y entonces tenemos que lograrlo. Por eso me divierte, si puedo decirlo así, intentar trabajar en esta cuestión, porque proviene de una reflexión sobre todo lo que ustedes, la exploración espacial, nos ha ofrecido y nos está ofreciendo, pero hay una. Eso es, ahora hay un resultado concreto que llega en relación con el desafío de este siglo, justamente. ¿Para qué sirve saber que estamos solos? Y entonces, esta noción de lo vivo, no como un proceso generado que tomará diferentes formas, sino como la forma particular de la evolución de la química del carbono cósmico. ¿Y qué tomó esta forma? Porque está adaptada a la evolución de la Tierra, que a su vez es muy única, creo que eso es esencial. ¿Sabe? Cuando escribí este libro, una de las preguntas, justamente, es que hay dos grandes partes en él. Hay una parte sobre el cambio de paradigma respecto a esta noción de diversidad para los planetas, para los exoplanetas, todo eso. Luego la segunda, que consiste en decir que entre las propiedades particulares de la Tierra está esta cuestión de la química orgánica y de la vida. Como la vida es una de las propiedades particulares, así como la tectónica que tenemos, es una particularidad muy ligada a la evolución de la Tierra, a lo que llamamos el movimiento interno, la tectónica en general. Bueno, la vida para mí es lo mismo. Cuando digo que no hay vida en otros lugares, no es que no haya química orgánica en otros lugares. En todas partes hay química orgánica que va a tomar formas diferentes. La vida en sí misma es la forma particular. Entonces, por supuesto, una vez que digo eso, no resuelve el problema. ¿Qué es lo que llamamos vida? Esa es la pregunta. De la misma manera que les decía hace un momento, hay tantas tierras como uno quiera, depende de la definición que tomemos de la Tierra. Si es un objeto de cierto tamaño, hay tantos como uno quiera. Pero si quieren caracterizar la Tierra por el hecho de que hoy estamos aquí para hablar de ella, con todo lo que eso implica de evolución, ahí se dan cuenta de que el número de bifurcaciones es tan enorme que no logran encontrar dos veces lo mismo. Entonces es más que semántica, es que ahora somos capaces de analizar las cosas con tanta precisión para decir cosas, no hay dos iguales. Podemos evaluar, por ejemplo, la probabilidad de que existan dos seres estrictamente idénticos, genéticamente idénticos. De hecho, el cálculo en este caso es sencillo. Hay 23 cromosomas. La probabilidad de tener dos iguales es 1 entre 2 a la potencia de 23. Para una pareja es 1 entre 2 a la potencia de 46. Cada pareja tiene la probabilidad de tener dos seres idénticos. Es 1 entre 70 billones. Entonces, eso es. La diversidad de la población humana está directamente relacionada con cosas como esas.
Entonces, para volver a lo que decía justo antes sobre lo vivo como una propiedad muy particular, intentamos con muchos amigos biólogos, yo no soy biólogo, saber cuál es su definición de lo vivo. ¿Qué es lo vivo? Uno se da cuenta de que si pones a 5 biólogos alrededor de la mesa, normalmente tendrás 6 respuestas y ellos van a... ¿Por qué? Porque en realidad esta noción de lo vivo es una noción ancestral. En la antigüedad había una palabra, en la antigua Grecia había una palabra para decir lo vivo que es la misma que hoy, zen. Pero en esa época lo vivo era uno de los dos términos de una dualidad. Está lo vivo y lo no vivo. Hay seres vivos, etc. Y no los voy a culpar precisamente por decir que hay una diferencia entre una piedra y lo vivo, porque para ellos la piedra es eterna, no cambia, y lo vivo, cada primavera hay algo que regresa. Y entonces había esa dualidad. A quienes sí les reprocho es a las personas que hoy en día han estudiado genética, han estudiado biología. Precisamente entienden eso, lo vivo y lo no vivo. Encierran su conocimiento en un concepto y una dualidad que ya no tiene razón de ser en realidad. Porque el problema de esa dualidad, si tienes una propiedad que unifica lo vivo, dices que lo vivo se caracteriza por, si ves un poco todas las definiciones que existen, autocatálisis, autorreproducción, autoalgo, eso ya a mí me molesta porque lo propio de lo vivo es que no es autónomo, es que todo el tiempo lo vivo absorbe ya sea CO2 o ingredientes del exterior. Si cortas ese vínculo, eso no se llama vida, eso se llama muerte. Lo vivo, precisamente, no es autónomo. Y eso es lo interesante. Si tomas un árbol, si no tiene hojas para captar energía, si no tiene raíces para obtener ingredientes, no estaría ahí. Así que no es el árbol en sí lo que es interesante. Es el árbol en su ecosistema, lo que hay que comparar con otra cosa. Y en ese momento te das cuenta de que la definición de lo vivo se vuelve más complicada. Sobre todo porque la definición de lo vivo con simplemente esa binariedad significa que en algún momento esa propiedad debe surgir espontáneamente de un mundo que no la tiene. Pasas de lo no vivo para hacer así la generación espontánea, contra la que el pobre Pasteur luchó durante décadas y casi lo logró por completo, excepto que lo mantenemos, lo aceptamos para Pasteur, pero no lo aceptamos para lo vivo. Aún así, muchas veces aceptamos la idea de que la vida surge espontáneamente. El creacionismo, por supuesto, responde a la pregunta, pero no es el caso. Eso no es verificable, no es el enfoque científico que permite entender lo que sucede. No, entonces hay que llegar a otra cosa para definir lo vivo. Y con todos esos amigos intenté encontrar una propiedad que caracterizara justamente esa forma particular de la química que es la vida. Y es esencialmente el hecho de que la traducción, para decirlo rápido, del código que está en el ADN por el ARN, después ese código se transforma en funcionalidad. Es la transformación de ese código genético en funcionalidad, en riñones, ojos, cosas así, lo que va a caracterizar esa capacidad de esa química particular que es la vida. Pero usted pregunta cuáles son las moléculas que hacen eso. Son proteínas, ribosomas, etc. Es ese conjunto el que va, y usted pregunta, ¿pero cuál es la cadena de reacciones que va a conducir a esas cosas? Usted se da cuenta de que la cadena de reacciones que conduce a esas moléculas que tienen esa función de transformar precisamente el código genético en funcionalidad es tan compleja como lo que hizo que la Tierra se convirtiera en la Tierra y no en Marte o Venus. Y entonces, cuando digo que no hay vida en otro lugar, es que la cadena de la evolución de la química, en el caso de la Tierra, que llevó a lo que es la vida, esa cadena está tan adaptada a ese conjunto tan complicado de evolución para el cual la mayoría de las etapas no las conocemos. Por supuesto, no sabemos cuál era la composición de los océanos primordiales. Es esa evolución la que intentamos reconstruir ahora y es, entre otras cosas, por eso que tratamos de saber cuáles eran los granos que cayeron ahí para ver cómo con esos granos qué habría que tener en el agua y poner para llegar a esto en lugar de aquello. Llegamos a esta idea de una adaptación progresiva hacia algo que llamamos lo vivo y que encontrar eso en otro lugar, aunque haya miles de millones, va a ser complicado. Bueno, aquí voy a decir una palabrota, pero hoy en día hay mucha gente que habla de terraformación. Creo que eso también está relacionado con la forma en que vemos Marte y con el deseo de algunos de poder ir a otros planetas, colonizarlos, etc. Según nuestra conversación, y ese también es el tema de tu libro, no tiene sentido hablar de terraformación, porque la Tierra es el resultado de una historia que es única, que le pertenece solo a ella.
Y entonces la vida que está sobre ella está directamente conectada a ese contexto y por lo tanto no tiene sentido pensar en ella en otro lugar, reconstruirla en otro lugar. Lo dice mejor de lo que yo podría decirlo. Es exactamente eso. Si quiere, cuando Elon Musk, por no mencionarlo, propone que decenas de miles o incluso más personas irán a Marte el día que hayamos hecho la Tierra inhabitable, es un lujo descarado para empezar. Es asombroso atreverse a hacer eso. Pero en relación a lo que usted dice, independientemente de ese lujo descarado, yo diría, es una aberración científica. El hombre, en la dignidad y diversidad que tiene, está adaptado a toda esa historia anterior. Quizás se pueda, aunque creo que no lo haremos, pero podríamos enviar personas a Marte como las enviamos a la Luna, pero estarán en cápsulas llenas de aire terrestre y comerán alimentos terrestres. La idea de reconstruir en Marte un entorno que sea el entorno al que el hombre está adaptado, el entorno de la Tierra, con todo lo que eso implica, especies mayores y menores que están en la atmósfera, en el agua, etc. Eso no tiene sentido. No vamos a convertir Marte en lo que a la Tierra le tomó 4.5 mil millones de años, en condiciones muy particulares, llegar a ser. Entonces, no, por supuesto, esa noción de terraformación viene de una época en la que no teníamos idea de lo que significa la evolución. No teníamos una idea darwiniana de lo que realmente es la adaptación progresiva a un entorno que a su vez se adapta a la evolución que tiene que interactuar con eso. Así que esa noción es fundamentalmente errónea. No es casualidad que haya nacido en Estados Unidos. Claro, pero actualmente hay un renovado interés por este tipo de cosas, porque es cierto que ahora tenemos muchas dificultades para enseñar el darwinismo en Estados Unidos. Así que eso es. Espero que aquí esta noción de terraformación pueda ser combatida, será combatida y está siendo combatida lo suficiente como para decir, no, no hay un plan B para el hombre en la Tierra. Lo que ha demostrado la exploración espacial es que la Tierra es un mundo increíblemente pequeño, confinado y con recursos limitados. Estamos aquí y tenemos que arreglárnoslas con eso y no hay un plan B. Y una vez que entendemos eso, y además con la idea de que no solo los recursos son limitados, sino que también están muy desigualmente repartidos en la Tierra. Hay lugares donde hay esto o aquello, por razones históricas. Pour des raisons. C'est vrai que, par exemple, ¿Qué hace que haya minas en un lugar y no en otro? ¿Por qué hay tantos metales complejos y valiosos en Sudáfrica, por ejemplo? Se descubrió que Sudáfrica es un lugar donde hubo un impacto primordial. Tiene un cráter de impacto de dimensiones muy grandes. Cuando tienes un cráter, ¿por qué tienes un cráter? Tienes un objeto que llega y eso va a volatilizar lo que es más volátil. Así que eso se va a ir a la atmósfera, el oxígeno, etcétera. Y vas a enriquecer todo alrededor con todo lo que es más refractario, lo más estable, los metales. Y entonces vas a encontrar un montón de metales que van a estar enriquecidos localmente en comparación con lo que había antes, donde estaba mezclado en todo ese material, simplemente porque lo demás desaparece. Entonces la historia de la Tierra se encuentra, entre otras cosas, en la desigualdad de la distribución de todas las cosas. Una vez que hemos dicho eso, hay que lidiar con ello. Y como dije hace un momento, porque los desafíos son planetarios, las respuestas deben ser planetarias. Tenemos que transformar, y eso parece utópico, si tengo tiempo, pero no lo tendré. Creo que no es utópico la posibilidad de cambiar paradigmas. Hay que cambiar paradigmas esenciales sobre la manera de construir nuestros asuntos, de construir nuestras sociedades, de construir las luchas, y por supuesto pienso en los jóvenes que son muy movilizables y están movilizados en estos temas. En la medida en que las respuestas deben ser planetarias, pensamos en el clima, obviamente, pero también es cierto respecto a los recursos, es cierto respecto a muchos desafíos, y lo mismo ocurre con las guerras. Una respuesta planetaria, ¿qué significa eso? Significa que no vamos a ganar por la fuerza, no vamos a imponernos por la fuerza. Hay que eliminar las confrontaciones e ir hacia la cooperación. Eso es algo que la ciencia sabe hacer, lo practica en muchos campos. El CERN existe, en astronomía lo hacemos con mucha frecuencia. Yo trabajo igual de bien con japoneses, chinos, estadounidenses y países europeos. ¿Por qué? Porque sobre estas cuestiones, aunque la concepción de las preguntas, como les dije hace un momento, incluso sobre el más allá y cosas así, no es la misma, se acepta la idea de que podemos trabajar juntos para aumentar el corpus de la ciencia, eso. Cosas que salen del dogma para ser validadas por la experiencia y que se convierten en cosas en las que nos apoyamos. Entonces, la cooperación debe convertirse en la forma de actuar en todas las escalas de la actividad humana.
Entonces, eso parece, por supuesto, cuando escuchamos en este momento, cuando escuchamos lo que está pasando. No solo las guerras, sino las cosas para las que hay que prepararse para las guerras, aumentar los presupuestos de defensa, etcétera. En lugar de hablar de educación y alimentación, decimos que estamos al margen de la vida. No, yo pienso que sí, estamos al margen de una parte de lo que se dice en el mundo. No es en todo el mundo, es en nuestro mundo, en el que intentamos mantener privilegios adquiridos desde la época de la esclavitud y el colonialismo. Entonces, tenemos que lograr salir de todo eso, aceptar que hay personas que hay tantas desigualdades, no solo en la distribución de los recursos, sino también en la distribución humana, desigualdades sobre lo que la historia ha creado con los imperios en el pasado, que logramos mantener por la fuerza. Hoy en día la gente ya no lo acepta, lo cual es algo bueno. Hay que evitar que haya un enfrentamiento mayor. Y para eso hay que tener una práctica de cooperación donde cada quien salga beneficiado. Por eso, por ejemplo, el hecho de replegarse sobre sí mismo, donde todo se tiene que hacer localmente, etc. Hay cosas buenas en eso, por supuesto. Es difícil comer tomates que han viajado 10.000 kilómetros, pero no vamos a volver a hacer las comunas populares chinas, donde cada quien va a hacer su propio acero, sus cosas. Tenemos que tener una práctica de intercambio donde cada quien encuentre lo suyo. Debe haber una práctica realmente de cooperación. Esta visión, la del universo, necesariamente lleva a prácticas que, en mi opinión, son muy fructíferas y fecundas a largo plazo, pero a largo plazo en la escala de unas cuantas decenas de años y no en la escala de unos cuantos milenios. Entonces aquí llegamos al final de nuestra entrevista. Usted trajo un libro, ya hemos hablado bastante de él. Para volver un poco sobre eso, el libro se llama Seul dans l'univers, no hay signo de interrogación. Para quienes vieron la entrevista hasta el final, ya saben más o menos a dónde quiere llegar usted. Entonces aquí se retoman los puntos que mencionamos durante la conversación y se va un poco más allá, ¿verdad? Sí, sabes, Seul dans l'univers es el título que de hecho prefirió la propia Adele Jacob. Conservé lo que está en el subtítulo de la diversidad de los mundos a la unicidad de la vida. Hay dos partes esenciales. La primera explica cómo, a partir de esta noción de extrapolación de la Tierra en el universo, con la pluralidad de los mundos, hoy llegamos a la idea de que eso no tiene sentido, que no hay dos iguales y que empezamos a comprender la razón de esta diversidad. Entonces, primero está este cambio de paradigma sobre lo que es la evolución, en cierto modo. ¿De qué depende la evolución? ¿Cuáles son los motores de esta evolución que desembocan en la diversidad de todo lo que vemos? Y la otra mitad trata de cuestionarse sobre esta pregunta, de saber si entre las propiedades únicas de la Tierra, diferentes, que no se encuentran en otros lugares, también explico por qué vale la pena continuar la investigación. No lo mencioné aquí, pero por supuesto es esencial, en particular en Marte, donde tenemos misiones que van a intentar entender especialmente cómo los mismos ingredientes llevaron a esa química, para que intentemos a partir de ahí entender lo que pasó en la Tierra, para llegar a que la química se convierta en vida. Y la segunda parte es justamente eso, una reflexión sobre esta cuestión de saber si lo vivo no es la forma particular de la evolución de la química orgánica adaptada a la evolución de la Tierra. Y eso pone en duda, entre otras cosas, el propio concepto de lo vivo. Y eso es lo que me divirtió y lo que sigue divirtiéndome. Y eso también está basado no simplemente en una investigación teórica o filosófica, sino en una práctica científica que continúa. La exploración espacial que iniciamos, entre otras cosas, con Philae y Rosetta, que consiste en tratar de entender realmente cuáles fueron los ingredientes, incluso a una escala muy secundaria o menor que todavía están presentes hoy en cuerpos que han conservado la memoria de lo que sucedió hace 4.5 mil millones de años. Y por supuesto, pensamos en los asteroides y los cometas. Ahora tenemos misiones de retorno de muestras de asteroides. Hay dos en particular en las que estoy trabajando actualmente. Una que fue realizada por los japoneses y la otra por los estadounidenses, que están siendo analizadas. Y se nos pidió a nosotros construir un instrumento que en el lugar donde se conservan las muestras analice grano por grano en Japón. Lo que se ha hecho en particular desde el punto de vista de la química del carbono para tratar de entender qué tienen de particular estos granos, que al ser inyectados en los océanos terrestres primordiales, pudieron influir en la orientación de la evolución hacia la vida. Y hemos encontrado cosas interesantes. Solo les doy un ejemplo. Ustedes saben que en el ADN hay tres componentes. Hay azúcares, hay fosfatos y hay bases nitrogenadas. Siempre hay un problema con los fosfatos. ¿De dónde viene este ion fosfato? Pues bien,
Encontramos un mineral muy particular, formado en condiciones muy particulares, en asteroides muy particulares, así que Ryugu forma parte de ellos y Bennu también forma parte de ellos. Y hemos demostrado que estos granos, al ser inyectados en agua, liberan su fosfato, que eventualmente puede unirse con los carbonos y ayudar a formar moléculas como el ADN, el ARN, el ATP, etc. Así que está esta idea de que en los seres vivos hay cosas que están íntimamente ligadas a la evolución de la Tierra y por lo tanto que la vida es terrestre por esencia y si es terrestre por esencia también es única. Y esa es la segunda parte del libro sobre la unicidad de la vida. De acuerdo. De todas formas, pondremos el libro en la descripción para todos los que quieran explorarlo. Muchas gracias de todas formas a Jean-Pierre Vibring. Muchas gracias a ustedes. Es maravilloso tener tiempo así para platicar sobre cosas que me han ocupado durante décadas. Un gran placer. Muchísimas gracias.